hay muchas historias ahorita donde para una madre es muy duro poder decirle a sus hijos que papá y mamá ya no son pareja. ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo entendías a tu corta edad esa historia que tu mamá te contó para cuidarte, me imagino yo? De grande tuve que entender muchas cosas y creo que esa situación malogró un poco el vínculo que yo tengo con mis parejas, ¿no? Y eso es algo que vengo también sanando hasta el día de hoy, ¿no? Es un error que constantemente hasta el día de hoy muchos padres cometen, pero no se dan cuenta de que por más pequeños que seamos, tengamos 3, 5 años creo que, y aunque yo en ese momento no sabía y obviamente creía lo que mi mamá y mi papá me decían, sé que fue calando y fue entendiendo un tipo de relación que no es normal, que trata de ocultar como lo que ya no es, pero tiene que ser para que mi hija sepa o crea, ¿no? Obviamente no guardo ningún tipo de rencor con mis padres, pero sí me hubiese gustado que sea como clara, ¿no? Desde el inicio. Va a doler, a un niño siempre poder entender estas situaciones obviamente va a doler, pero no saben todo lo que duele después también, ¿no? Creces, tu papá, me dices, fallece a los 16 años tuyos. ¿Recuerdas qué es lo que habló contigo? ¿Recuerdas si te dijo algo? Pude hablar con él me pidió perdón, yo también le pedí perdón. Y como pudimos reconciliarnos, que fue algo bonito, ¿no? Algo que a mí al menos me dejó tranquila, ¿no? Y creo que él también, y se pudo ir como más tranquilo. ¿Y el perdón que tú le pediste? En mi adolescencia ya no me quedaba callada escuchando lo que él me decía, ¿no? Sino que le empecé a contestar. Entonces entré en un conflicto con mi papá y yo me peleaba con mi papá. Nos empezamos a pelear como dos adultos. Y entonces sí sentí que en ese momento que él me pidió perdón, yo también le dije, ¿no? Si yo hice algo que a ti te dolió, también te pido perdón. ¿Y el perdón de él hacia dónde fue? ¿Por qué te pidió perdón él específicamente? Por haberme tratado como me trató. Sí. Por ser exigente. Hablar de mi papá siempre me quiebra así la voz. Por ser exigente. Por haber dicho cosas que me ofendieron. Sí. Hablaste de una relación de violencia. Sí. ¿Eso fue en una de tus primeras relaciones o fue una de las últimas? Fue hace muchos años, en realidad. Y creo que esta persona llegó en el momento en el que yo estaba más vulnerable. ¿Y en qué momento llega la violencia, la agresión física? Al final de la relación, cuando ya íbamos mal. Pero en tu caso, ¿qué pudo haber detonado a la agresión física? Que tenga amigos. O sea, seguía con el tema de aislarte. Sí. O sea, que tenga una comunicación con otro hombre era algo que no se permitía, ¿no? Que no. Y si lo hacías te castigaba, ahí venía el castigo. Exacto. Y el tema de agresión, claro, obviamente porque al primer acto agresivo que fue, me acuerdo, creo, romper mi celular, yo también reacciono. Entonces, al momento de reaccionar todo fue creciendo, ¿no? Pero yo en ese momento no me quería quedar quieta porque esta persona agarró y me partió el celular en dos. Entonces, porque eran estos de tapita. Me partió el celular en dos, entonces yo agarré su celular y también se lo partí. Entonces fue esta ida y venida porque, claro, yo me sentí en amenaza. Y quise defenderme, pero obviamente él tiene más fuerza y terminó ganándome, ¿no? Hay muchas personas que dicen que las parejas sacan lo peor de uno también. En este caso, ¿él sacaba lo peor de ti también? En ese momento, claro que sacó lo peor de mí, ¿no? Yo soy súper calmada, pero en ese momento sí sentí que sacó un lado mío que no sabía ni que tenía, ¿no? ¿Cómo saliste de esa relación? Fue bien complejo, fue todavía más largo el proceso, ¿no? Pero yo creo que salí desde el miedo. O sea, empecé a tener miedo a esa persona, ¿no? Y entonces ahí es donde empecé a realmente alejarme. Pero en el momento de tener que decir se terminó, ¿se te fue sencillo? Porque uno también genera cierto apego. Es más, yo no quería que se acabara. O sea, yo era la que quería que todo continuara, ¿no? A pesar de la agresión física. Claro, después de la agresión física volvimos a comunicarnos por teléfono y era como, ok, sí puedo volver, podemos regresar, ¿no? Pero de ahí ya no volvimos a tener el vínculo, ¿no? Ahora, también creo que en ese momento me ayudó mucho las personas que tenía cerca, ¿no? Que eran
mis amigas, en ese momento amigas, porque yo ya vivía acá en Lima, ¿no? Ya no estaba en Tacna. Trataba de estar siempre acompañada para que no caer en el hecho de regresar, ¿no? Porque sí me ayudaba mucho poder estar con las personas que sepan la situación y me aterricen, ¿no? Porque había momentos de tristeza en decía, sí, voy a regresar, ¿no? Pero eso también ayudó, ¿no? Hola, soy Lisbeth Cuevas, psicóloga, psicoterapeuta, y bienvenidos a un episodio más aquí en Todos Sanamos. Siempre iniciamos agradeciendo por acompañarnos en cada episodio que compartimos contigo cada semana, por los mensajes y comentarios que haces en cada videíto que estamos también compartiendo. Gracias por los bonitos mensajes que le dejas a cada invitado que nos visita. Es de mucha motivación para ellos y también para nosotros. Así que si el contenido que estás viendo hasta el momento te llama la atención, te ayuda, te suma a tu crecimiento personal, pues compártelo e invita para que se sigan suscribiendo y poder poco a poco crecer como canal, como comunidad y enseñarnos a todos de que somos seres humanos, de que nos vamos equivocando, pero que podemos aprender y que no hay ser humano perfecto. Así que ya estás cómoda para que nos puedas acompañar. Hoy nos visita una artista, ella es cantante, es actriz también, se llama Cielo Torres. La has visto de repente mucho tiempo, me estaba contando que ya tiene más o menos 20 años de experiencia en el mundo artístico. Imagínate, ella es jovencita. Bueno, yo la veo jovencita. Vamos a darle la bienvenida a Cielo Torres. Gracias, Cielo. Gracias a ti. Qué bueno poder conversar. Exacto, eso y es tener una conversación. estos espacios que son necesarios. Como dices, a veces las experiencias de uno pueden ayudarle a otra persona a identificarse, ¿no? Y ver de qué forma puede aportar, ¿no? Claro, sobre todo que las personas que vemos a los artistas, a los cantantes, siempre los vemos pues pilas, sonriendo, bien bonitas, bien ordenaditas, y uno a veces piensa y dice, oye, qué vida para más perfecta, ¿no? Claro. Pero no se dan cuenta que detrás de ese artista hay un ser humano. Totalmente, y creo que eso también es un poco complejo porque, claro, al espectador tú ves todo lo bonito, ¿no? Porque normalmente los artistas no mostramos el lado vulnerable o el lado real, humano, ¿no? Como te dice, o el sufrimiento, la decepción. Tratamos de guardarlo, no por querer, en mi caso, no por querer aparentar algo, sino que en verdad cuando yo no estoy con ánimo no puedo compartir nada, ¿no? O sea, hay personas que sí pueden lograr eso y creo que también es válido poder comunicar desde la tristeza, ¿no? Si lo pueden hacer. Capaz en algún punto de mi vida también me va a tocar comunicar desde la tristeza y lo haré, ¿no? Pero hasta ahora me ha pasado que sí, como artista siempre tenemos ese chip de la función tiene que continuar, ¿no? Y siempre tenemos la sonrisa a pesar que por dentro estemos rotas, ¿no? Así es. ¿Y qué recuerdas eso que en un momento te sentiste rota, como dices tú, pero tenías que avanzar, continuar? Sí, pero me ha pasado últimamente, ¿no? He estado en un proceso creo que de crecimiento, evolucionando y cambiando muchas cosas que yo daba por hecho. Y creo que eso es ahí donde empieza el conflicto interno, ¿no? Estoy haciendo bien, voy por buen camino o no voy por buen camino, ¿qué tengo que mejorar? Y a veces el exigirnos tanto también nos pasa factura con el tiempo, ¿no? ¿Y qué fue eso último que pasó y has tenido que atravesar de forma muy dura? Sucede que en el ámbito profesional musical hubo muchos cambios con respecto a mi carrera musical. Tuve que tomar muchas decisiones que de alguna manera me alejaron un poco del objetivo que yo quería o tenía, ¿no? Y aceptar eso fue un poco complicado. Yo antes tenía una constancia en presentaciones, por ejemplo, ¿no? En diferentes discotecas locales, semanales, fines de semana, a la semana 5 o 6 shows, y tenía un ritmo muy acelerado, ¿no? Cosa que tuvo que cambiar porque yo lo decidí así, pero eso también me costó mucho entender, ¿no? Es como un poco desprenderme del público que estaba acostumbrada a ver, pero también empecé a cuidarme un poquito yo, ¿no? Porque y eso fue
básicamente en el lado profesional lo que me pasó. Ahora, en el ámbito personal siempre hay cositas que van sumando y te van también como la gotita que derrama el vaso, ¿no? La tristeza, el sentirte capaz en algún punto, sentirte sola. Yo vivo sola aquí en Lima ya hace muchos años. Mi familia es de Tacna. Bueno, yo soy de Tacna. Mi mamá, mis hermanos, todos viven allá. Entonces, llega un punto en el que tú te pones a pensar, ¿no? O sea, estoy acá y mi familia la pasa... O sea, de hecho me extrañan, pero están como en familia, ¿no? Y acá me toca muchas veces afrontar muchas cosas sola. Uh-huh. ¿Hace qué tiempo estás aquí en Lima, en la capital del Perú, sola, como dices tú? Uy, estoy ya, ¿qué llevo? 15 años. 15 años. 15 años aproximadamente. Uh-huh. Y hasta un poquito más. Entre idas y venidas los primeros años, ¿no? ¿Llegaste justamente por este proyecto artístico? Sí. Llegué por las oportunidades que te da la capital y en provincia no encontramos, ¿no? Uh-huh. Tenemos obviamente acá las opciones para poder estudiar y poder dedicarnos profesionalmente al arte, que era lo que yo quería, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente en provincia es un poco complejo poder llegar a ese punto. Uh-huh. Cuando llegas a Lima, ¿qué edad llegas acá? Yo llego acá, a ver, ¿cuántos años tenía? ¿20? Algo de 20, 21. Es que la primera etapa fue idas y venidas. No me terminaba de decidir, ¿no? Porque era un poco difícil. Yo soy la última hija de mi familia. ¿De cuántos hermanos? De 4 hermanos. Mi mamá me tuvo ya después de 15 años pensando que no iba a tener más hijos. Así que fui la niña engreída de casa y de mis hermanos. Y para mí fue muy difícil poder desprenderme, ¿no? De todo lo que me daba mi casa, ¿no? Uh-huh. Ok. Entonces, vamos para ordenar la historia de Cielo. Tú naces y creces en Tacna, sí, ¿verdad? Es una provincia del Perú, provincia al sur del Perú. Sí. Vives con tus hermanos. Y mi mamá. ¿Y tu mamá? ¿Tu papá? Mi papá falleció cuando yo tenía 16 años. Sí, mi papá ya no está conmigo desde los 16 años. Pero en realidad, mi papá ya se fue a vivir a Arequipa cuando yo nací, porque ya existía, bueno, ahora de grande lo entiendo, ¿no? Pero en ese momento mi mamá trataba de ocultar la situación y mi papá se fue a cuidar a sus papás, ¿no? A sus abuelos. Pero ya existía una separación, ¿no? Uh-huh. En ese entonces. Ok, ahora que tocas eso, Cielo, recuerdo que hay muchas historias ahorita uh-huh. donde para una madre es muy duro poder decirle a sus hijos que papá y mamá ya no son pareja. Así es. Tú eres una de esas niñas que vivió esa historia un poco opacada, ¿no? O tapada. Sí. ¿Cómo lo tomaste? ¿Lo creías? ¿Cómo entendías a tu corta edad esa historia que tu mamá te contó para cuidarte, me imagino yo? Sí, totalmente. De hecho, las decisiones de los padres, sobre todo de una madre, son desde el amor, ¿no? Claro. Desde querer cuidar a la hija, de que no vea ese tipo de actitud o separación entre los padres. Lo que pasa es que de grande tuve que entender muchas cosas porque empecé a ir a terapia, empecé a hablar sobre ciertas situaciones. Y creo que esa situación malogró un poco el vínculo que yo tengo con mis parejas, ¿no? Y eso es algo que vengo también sanando hasta el día de hoy, ¿no? Es un error que constantemente hasta el día de hoy muchos padres cometen, pero no se dan cuenta de que por más pequeños que seamos, tengamos 3, 5 años, creo que eso es una manera de cuidar la infancia, ¿no? Y nosotros creo que los infantes, lo digo desde ámbito personal, uh-huh. Si bien es cierto no nos damos cuenta de situaciones específicas, pero sí nos movemos mucho por emociones, por energía. Y aunque yo en ese momento no sabía y obviamente creía lo que mi mamá y mi papá me decían, sé que fue calando y fue entendiendo un tipo de relación que no es normal, ¿no? Un tipo de relación que trata de ocultar como lo que ya no es, pero tiene que ser para que mi hija sepa o crea, ¿no? Y creo que obviamente no guardo ningún tipo de rencor con mis padres, menos con mi madre, la adoro. Pero sí me hubiese gustado que sea como clara, ¿no? Desde el inicio. Para que todo sea como... Va a doler, a un niño siempre
poder entender estas situaciones obviamente va a doler, pero no saben todo lo que duele después también, ¿no? Exacto. Y en tu rol de niña, Cielo, ¿dónde iba tu dolor? La ausencia de mi papá. Sí. Cuando era muy pequeña, yo recuerdo mucho que me dolía mucho cuando mi papá se iba, ¿no? Porque él iba de visita o yo iba de visita a verlo, ¿no? Entonces, ese dolor de que se vaya era lo que sí recuerdo muy bien. ¿Y se lo decías a tu mamá? ¿Con quién lo hablabas? O sea, mi mamá veía, ¿no? Que yo lloraba porque era una pequeña que quería estar con su papá. Pero mi mamá siempre fue muy comprensiva, ¿no? Siempre fue muy amorosa. Creo que siempre tuve mucho soporte de amor con mis hermanos y mi mamá. O sea, siempre. Entonces, de eso es algo que siempre voy a estar agradecida, ¿no? Pero sí con el tiempo me di cuenta, ya siendo grande, qué sucedía, ¿no? Al poder crearle esta fantasía a una niña, ¿no? Claro. ¿Y en esos momentos de niña, tu papá te explicó algo? ¿Él te decía algo? Mi papá no, nunca, como muchos hombres no son de abordar esos temas personales ni menos emocionales, ¿no? Mi papá era un hombre que no era para él lo importante lo emocional ni lo sentimental, ¿no? Simplemente lo que sucedía, ¿no? en el día a día. Y Sí. ser proveedor, supongo yo, ¿no? Cumplir Sí. con las necesidades de sus hijos. Así es. Sí, ese era el rol, ¿no? Y es lo que mucho de nuestra generación también Todavía hay. hemos pasado y todavía hay, ¿no? Es cierto. Cuando uno es niña y vive estas cosas, uno lo asocia en la mente de niña, ojo, cuando el papá no está. No es como el adulto que lo asocia y dice, bueno, es que me estoy yendo por trabajo o me estoy yendo para darles una mejor calidad de vida, sino que el niño en su cabecita lo relaciona al simple hecho, ¿por qué no me quiere mi papá? ¿Por qué no le importo? ¿Por qué no está conmigo? O sea, más importante su trabajo o sus padres de repente que yo. ¿Eso pasaba por tu cabeza? Sí, yo creo que sí. O sea, obviamente yo lo entendí ya después, ¿no? De grande. De niña solamente quería que mi papá se quedara. Y es que, claro, o sea, yo de niña pensaba que mis papás seguían juntos, pero que él tenía que ir solamente a cuidar a sus papás, ¿no? Porque ya estaban mayores. Pero sí, creo que me dejó esa sensación como de querer estar con él, ¿no? ¿A qué edad ya tienes más claridad de la situación? Yo empiezo a ir a terapia con mi psicólogo desde hace 10 años aproximadamente. Y empiezo a entender muchas cosas que pude conversar con él y poder regresar un poquito a lo que había pasado, ¿no? Cómo había sido mi infancia, cómo había crecido y haber identificado ciertos patrones que seguía, que estaba manteniendo, ¿no? Ya, eso es lo que identificaste ya grande. Pero chica, o sea, digamos, en el escenario que ibas creciendo, o sea, llegaste a ser adolescente y tú seguías creyendo que tu papá estaba... No. Es que a medida que yo crecí, me di cuenta de la situación, de todo lo que había pasado. Y también mi papá fue cambiando, porque una cosa, mi papá fue, cuando yo era niña era una persona y cuando fui grande ya era otra. Entonces, ¿así? ¿Cómo es eso? Así es. De niña me acuerdo muy bien que, o sea, en mi infancia era muy cariñoso, muy protector, entonces yo amaba estar con mi papá, ¿no? Pero ya de grande empezaba la exigencia, empezaban los celos, mi papá un hombre machista, ¿no? Yo como mujer tenía que verme siempre digna, señorita, que nadie me vea, que nadie me... O sea, su manera de protección, ¿no? Su manera de protegerme. Pero a veces su manera de protegerme también fue como para herirme, ¿no? Este machismo que él lo tenía implantado, ¿no? ¿Cómo se puede proteger y herir al mismo tiempo, Cielo? Claro, porque al querer enseñarme, por ejemplo, ¿no? Él era muy estricto con los estudios, que estaba perfecto, ¿no? Pero al querer ser estricto quería enseñarme y muchas veces me llegaba a humillar, ¿no? Como joven, o sea, arrancarme las hojas del cuaderno, decirme que que eso no sirve, que lo estoy haciendo mal. Obviamente me hería, ¿no? Esa frase tiene mucho poder y es muy potente.
porque todo lo que venga de un padre o una madre marca en los hijos. Así es. Esa frase de eso está mal, eso que has hecho está mal. O que tú no sabes. O que tú no sabes. Sí. ¿Caló de adulta en tu mundo laboral, en tu mundo artístico, en lo que querías hacer? Sí, totalmente. Sí. Sí caló por inseguridad, ¿no? El siempre sentir que no es suficiente lo que hago, ¿no? Y querer hacer más. Ya. O pensar que siempre estoy haciendo mal. O sea, algo que vengo también como entendiendo y sanando hace unos años, ¿no? A veces siento que logro algo y yo siento que, ok, pero no, siento que no fue del todo bien, ¿no? Pero todos me felicitan, me dicen, qué bien, cielo, que no. Sí, pero yo siento que algo falta, ¿no? Claro. Nunca es suficiente. Claro. Y no, se están equivocando, ¿no? No es tanto, no es para tanto. El no es para tanto, ¿no? Y hasta hace un tiempo atrás yo estoy como celebrándome a mí misma y diciéndome, sí lo has hecho bien, ¿no? Que es lo que más o menos me está acompañando los últimos años. Para mí, ¿no? Qué bueno, cielo. Ok, eso que has dicho también es algo muy importante porque cuando las niñas o los niños o pequeños, claro, esa relación del papá o la mamá, más que nada yo lo escucho mucho más, no digo que no, más en papás. Sí. El papá amoroso, porque eres la niñita, ¿no? La pequeñita, y te llevo juguetitos y te hablo con palabras de repente hasta dulces. Así es. Pero cuando llegan adolescentes ya te ven de repente más grande y ya sin querer te tratan no como adolescente, sino de frente como adulto. Y viene la sobreexigencia. Entonces el hijo no entiende por qué cambió papá. Exacto. ¿No? ¿Por qué hice? ¿No? ¿Qué hice de mal? Es lo que piensa el hijo a veces, ¿no? Y probablemente a esos mensajes de esto está mal o tú no sabes, ahí viene este aprendizaje tuyo, ¿no? De tengo que hacerlo bien porque necesito también volver a mi padre cariñoso. Así y de repente si lo hago bien como él quiere, mi papá va a volver a ser cariñoso como antes. Y entonces vas aprendiendo, mira, esto es interesante porque vas aprendiendo estos primeros conceptos de amor, que lo vamos a ver en un ratito, pero estos aprendizajes quizás también se plasman en tus relaciones de pareja. Tengo que hacer algo para que mi pareja sea cariñoso conmigo. Tengo que hacer algo para que mi pareja me trate bien, ¿no? O sea, esté contento. Tengo que hacer las cosas no bien, a veces está perfectamente bien. Sí. Y eso es lo que uno se va dando cuenta con el tiempo. Bueno, algunos nos damos cuenta, otros no se dan cuenta y simplemente piensan que es parte de, ¿no? Parte Claro. de vivir. Y ese es el problema, cuando no identificamos qué es lo que está pasando y por qué estamos en algo, ¿no? Estas relaciones con apego me ha pasado. O sea, yo he tenido relaciones donde sea lo que sea esa persona, yo ahí seguía, ¿no? Claro, tenías que retener. Y me ha pasado incluso en algún momento con maltrato físico, ¿no? Sí. Ahorita vamos a llegar a cómo esto se relaciona en tu mundo sentimental. Creces, tu papá, me dices, fallece a los 16 años tuyos. ¿Recuerdas qué es lo que habló contigo? ¿Recuerdas si te dijo algo? Sí, tuvimos un momento porque él estuvo como con medio cuerpo paralizado, entonces dependía mucho de mi mamá y de las personas que lo cuidaban, como por un año. Entonces en ese proceso pude hablar con él me pidió perdón, yo también le pedí perdón, si algo tenía que perdonarme. Y como pudimos reconciliarnos, que fue algo bonito, ¿no? Algo que a mí al menos me dejó tranquila, ¿no? Y creo que él también, y se pudo ir como más tranquilo. Sí. ¿Y el perdón que tú le pediste? Lo que pasa es que en mi adolescencia ya no me quedaba callada escuchando lo que él me decía, ¿no? Sino que le empecé a contestar. Entonces entré en un conflicto con mi papá y yo me peleaba con mi papá.
sea, no me quedaba callada. Él me decía algo, yo le decía el doble. Y él me decía, pero yo te voy a hacer esto. Yo te voy a hacer esto. Entonces entré a ese conflicto con él. Entonces nos peleamos y ya no te voy a hablar, yo tampoco te voy a hablar. Y no nos hablábamos. Entonces era como nos hacíamos la ley del hielo. Ese tipo de cosas que ya nos peleamos como dos adultos, en realidad. Nos empezamos a pelear como dos adultos. Y entonces sí sentí que en ese momento que él me pidió perdón, yo también le dije, ¿no? Si yo hice algo que a ti te dolió, también te pido perdón. Uh-huh. ¿Y el perdón de él hacia dónde fue? ¿Por qué te pidió perdón él específicamente? Por haberme tratado como me trató. Sí. Por ser exigente. Hablar de mi papá siempre me quiebra así la voz. Por ser exigente. Por haber dicho cosas que me ofendieron. Sí. ¿Eso quiere decir que tu papá no lo hizo con la intención de ofenderte ni de formar esta creencia de que no eras capaz? Sí. No conozco su historia, tú lo debes conocer mejor que yo, pero probablemente él también quiso ser alguien en la vida, ¿no? Quiso ser más de lo que fue y no quiso que sus hijos repitan su historia, quiso que sean mejores. Una de las cosas que siempre rescato y valoro, por ejemplo, de mi madre, es que ella siempre hizo que nosotros mantengamos el amor y respeto por nuestro padre. Y tratar de entenderlo desde el punto que él fue un niño muy maltratado, fue un niño con una crianza muy difícil, con unos padres que le exigían mucho. Y obviamente nadie le ayudó. Él nunca supo que tenía que hablar de eso y poder curarlo, ¿no? Uh-huh. Él simplemente creció. Y también yo entendí que de esa forma yo no podía juzgarlo, ¿no? Así es, así es. Tampoco justificar, ¿no? Pero sí entender, sí entenderlo, comprender la situación, porque detrás de ese papá también hubo un niño, un adolescente, y hay una historia detrás de ese papá, ¿no? Sí, recuerda que nosotros los seres humanos normalizamos lo que aprendemos. Uh-huh. Y tu papá aprendió que así se corregía, que así se formaba, que así se criaba, y que presionando, exigiendo o siendo de repente un tanto humillante, haciendo sentir mal al otro, totalmente. Ibas a reaccionar. Así es. Es como las comparaciones, ¿no? Uh-huh. O sea, antes los papás usaban las comparaciones para motivarte, supuestamente, ¿no? Es para enseñarte que si él puede, tú puedes. Hoy en día no, o sea, hoy en día las comparaciones te anulan, ¿no? Y te crean inseguridades. Entonces, es así, pero antes se veía de esa manera. Y qué bueno y qué sano para ti haber tenido la oportunidad de poder intercambiar estos perdones, ¿no? De poder hablar con tu papá y eso denota que no lo hizo con la intención de lastimarte. Sí, yo agradezco que hemos podido tener ese momento antes de que él ya no esté con nosotros. A mí me sirvió muchísimo, fue como liberar una carga que no sabía que estaba cargando en ese momento. Y también a raíz de eso creo que empecé también a resolver muchas cosas, ¿no? Porque también sucedió que después de su partida es que yo empiezo a decidir ya por mí y para mí, ¿no? Uh-huh. Y es así a los años que me vengo a Lima, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, en tu mundo sentimental, Cielo, hablaste de una relación de violencia. Sí. ¿Eso fue en una de tus primeras relaciones o fue una de las últimas? Fue años atrás. Okay. Fue hace muchos años, en realidad. Cuando ella estaba acá en Lima, y también estaba, pues obviamente estaba sola, tratando de entender todo el mundo en el que me estaba empezando a manejar, ¿no? Y creo que esta persona llegó en el momento en el que yo estaba más vulnerable y me acompañó, ¿no? Tuvimos momentos obviamente bonitos, ¿no? El final de la relación sí fue trágica, porque no fue llena de celos, de machismo, de reclamos. ¿Qué tiempo duraste con esa persona? Cerca de 2 años. ¿Y de 2 años hasta qué momento fue, digamos, lindo, ¿no? O al menos tranquilo. Yo creo que 1 año.
Un año. Sí. Ya. Un O sea, año. ese último tramo del año empezaron los celos, básicamente. Sí. Por ahí empezó. Empezó los celos. De parte de él, de parte tuya. De parte de él. Sí. Ujú. Me imagino porque tú ya te exponías más en público. Claro. Yo en ese entonces cantaba en Agua Bella, en un grupo de cumbia. Entonces, claro, ya existía el tema de la ropita, de las fotos y cosas que uno tenía que hacer para el show, ¿no? Ujú, ujú. Ya. Ah, ok. Por la ropa diminuta. Sí. Ah, ok. Sí, Ya. sí, sí. ¿Y cómo empezaban esas escenas de celos? Con que me cambié de ropa. Así empezó, en realidad. Con que si vamos a salir con mis amigos, no te pongas falda, ¿no? Mejor ponte un pantalón. Es mejor. ¿Ok? Así te decía, es mejor Sí, que... Ok. sí, sí, sí. ¿Y tú qué decías? Ah, Me hacía un poco de ruido, pero dije, ok, no, ujú. no. Y ese tipo de cosas, ¿no? Empezaron a suceder. Ok, empezó por la ropa. ¿Por qué más vino los celos? Por relaciones anteriores, por vínculos con expareja, ¿no? Porque seguías en contacto con tus ex. Sí, con un amigo, ¿no? Que ese tipo de cosas. Por tener amigos. Por tener amigos. Sí. Ok. Te pregunto esto porque es importante que la gente nos escuche Ujú. y sepa cómo empieza estos celos enfermizos y que al final termina como nos vas a contar en breve. Ujú. Entonces, en resumo, es por la vestimenta, Sí, por contactos con tus ex, por tener amigos. por tener amigos. ¿También te pasó a ti que los celos venían por tu carisma, por tu sonrisa, por tu forma de ser, por tu personalidad? No, pero lo que sí empezó a suceder también, que después me di cuenta que no era saludable ni bueno, es que constantemente yo con este grupo en el que estaba, yo viajaba o tenía presentaciones en televisión donde me demoraba muchas horas en regresar. Entonces era como, mi amor, pero si te quedas y no vas a trabajar, porque yo quiero estar más tiempo contigo. O sea, en ese momento era, ay, qué lindo, quiero estar más tiempo conmigo, ¿no? Y así poco a poco dejé de ir a trabajar o dejé de hacer cosas por mi trabajo para poder estar con él, ¿no? Ese tipo de actitudes en ese momento para mí eran, ay, qué amor, ¿no? Cuánto amor. Pero lo que él quería era que me quede con él, ¿no? Que esté con él De para controlarte, él, ¿no? Así es. Ujú. Y ese tipo de cosas en su momento, mira, ¿cuánto te pagan? Yo te pago eso. Y quédate, ¿no? Exacto. Ah, ok, qué lindo, ¿no? Claro. En ese momento Qué era bien para me trata, mí, ¿no? sí, ay, qué lindo. O sea, no quiere que trabaje y quiere que me quede y encima me va a pagar. O sea, era como, en ese momento para mí era como, entonces todo fue creciendo así, ¿no? Qué importante eso que nos comparte, Cielo. Sí. Muy, muy importante porque muchas chicas lo viven en estos momentos. Exacto. Y creemos que obviamente, sí, en ese momento es en base al amor, pero yo creo que una persona que te quita estas oportunidades de crecer profesionalmente, ya algo no anda bien. Así es. ¿Y en qué momento llega la violencia? La agresión física. Al final de la relación, cuando ya íbamos mal, yo ya estábamos medio separados. Ajá. Y en ese último tramo de la relación donde, ok, sí, pero bueno, conversemos una vez más, ¿no? En una de esas, ¿no? Ahí sucedió una vez. Sucedió una vez que fue en una de esas conversaciones cuando supuestamente queríamos quedar bien, ¿no? Porque ya no estamos, pero quedemos bien, ¿no? Ya, pero a ver, claro. Pero ¿qué puede detonar? No se justifica la violencia física ni cualquier tipo de violencia. Pero en tu caso, ¿qué pudo haber detonado a la agresión física? Que tenga amigos. O sea, seguía con el tema de, Sí. de aislarte. Sí. O sea, que tenga una comunicación con otro hombre era algo que no se permitía, ¿no? Que no. Y si lo hacías, te castigaba. Ahí venía el castigo. Exacto. Y el tema de agresión, claro, obviamente porque al primer acto agresivo que fue, me acuerdo, creo, romper mi celular, yo también reacciono. Entonces, al momento de reaccionar, todo fue creciendo, ¿no? Pero yo en ese momento no me quería quedar quieta porque esta persona agarró y me partió el celular en dos. Entonces, porque eran estos de tapita. Me partió el celular en dos, entonces yo agarré su celular y también se lo partí. Entonces era
fue esta ida y venida porque, claro, yo me sentí en amenaza. Y quise defenderme, pero obviamente él tiene más fuerza y terminó ganándome, ¿no? Hay muchas personas que dicen que las parejas sacan lo peor de uno también. Y sí, hay muchos casos que sí. En este caso, ¿él sacaba lo peor de ti también? En ese momento, claro que sacó lo peor de mí, ¿no? En verdad yo soy una persona que considero que tengo un carácter muy calmada, soy muy calmada, a veces demasiado, a veces quisiera ser como tener más así, meterme en todo, pero yo soy súper calmada, pero en ese momento sí sentí que sacó un lado mío que no sabía ni que tenía, ¿no? Pero en verdad fue desde la defensa. Por eso a veces escucho ciertos casos, ¿no? Dice, sí, pero es que ella me pegó. Pues claro, o sea, te pegó, pero ¿por qué te pegó? Si ella reacciona, bueno, puede ser también por algo, ¿no? Porque yo me identifico un poco en ese aspecto, ¿no? O sea, si él me hizo esto, ok, yo te hago lo mismo, ¿no? Claro, tú te defendiste. Sí. ¿Cómo saliste de esa relación? Fue bien complejo, fue todavía más largo el proceso, ¿no? Pero yo creo que salí desde el miedo. O sea, empecé a tener miedo a esa persona, ¿no? Y entonces ahí es donde empecé a realmente alejarme. Pero en el momento de tener que decir se terminó, ¿se te fue sencillo? Porque uno también genera cierto apego. Totalmente. Es más, yo no quería que se acabara. O sea, yo era la que quería que todo continuara, ¿no? A pesar de la agresión física. Y claro, después de la agresión física volvimos a comunicarnos por teléfono y era como, ok, sí puedo volver, podemos regresar, ¿no? Pero de ahí ya no volvimos a tener el vínculo, ¿no? Ahora, también creo que en ese momento me ayudó mucho las personas que tenía cerca, ¿no? Que eran mis amigas, en ese momento amigas, porque yo ya vivía acá en Lima, ¿no? Ya no estaba en Tacna. Trataba de estar siempre acompañada para que no caer en el hecho de regresar, ¿no? Porque sí me ayudaba mucho poder estar con las personas que sepan la situación y me aterricen, ¿no? Porque había momentos de tristeza en decía, sí, voy a regresar, ¿no? Pero eso también ayudó, ¿no? Sí, ok. Actualmente, ¿estás con pareja? No. ¿Hace cuánto tiempo estás sin pareja? Ya llevo... Sí, un tiempito largo, ¿eh? ¿Y por qué? Sí considero que las malas experiencias con mis relaciones anteriores han afectado mucho el vínculo que yo genero con otras personas. Y desde hace unos años soy consciente de eso. ¿De qué? De cómo es que yo puedo tomar una relación, ¿no? Y desde qué punto quiero tomar. Tuve una etapa en la que dije, no quiero nada, no quiero familia, no quiero casarme, no quiero hijos, ¿no? Porque le agarré como una manera de protegerme, creo. Claro. ¿No? Y me dediqué mucho a mi vida profesional, que también es algo que me llena de mucha satisfacción, ¿no? Empecé a hacer muchas cosas, muchos proyectos y me dediqué a pleno a eso, ¿no? Sí. Pero sí dejé un poquito por decisión propia, dejé un poco las relaciones. ¿Y cómo hacías cuando venía un chico y se acercaba? Porque han habido, imagino, pretendientes por ahí. Sí, pero en algún momento que ha sucedido, en verdad, yo paro full, entonces era como muy fácil poder decir, no puedo. Estoy ocupada. Sí. Una clásica, ¿no? Era muy fácil y en verdad que sí sucedía, ¿no? Pero claro, cuando uno quiere, se da el tiempo y se da el espacio, ¿no? Al margen del miedo, ¿crees que ya estás preparada para poder empezar a conocer a alguien? Sí, yo creo que sí. Estoy en la etapa en la que ya desde otra visión y desde otro sentimiento, sí podría y quisiera conocer a alguien, ¿no? No sé si es que vaya a suceder, no es algo que tampoco me diga tengo que, ¿no? 5 cosas que ya no lo tienes claro y no permitirías que suceda en una próxima relación. 5 cosas.
que no se metan con mi trabajo. Ya, muy bien. Que no se metan con mi trabajo, eso es algo que no permitiría. Otra cosa que no permitiría, sí, los celos. Los celos, o sea, de manera física, ¿no? Que se metan con mi aspecto, con las cosas que yo hago, con las que me pongo. Ok. Que no permitiría que interfiera en mis decisiones personales, ¿no? De vida. Creo que si no encuentro a alguien que esté alineado a las decisiones que yo quiero en mi vida, no podría seguir una relación, ¿no? Algo que tampoco voy a permitir es tener que acomodarme, ¿no? A esa persona, a su manera de ser, a su manera de pensar. Sé que en una relación es tú y yo, o sea, juntos hacer cosas, pero si tengo que acomodarme en algo que no está dentro de mis principios y mis valores o lo que yo quiero en mi vida, no lo haría. Uh-huh. ¿Y el último? El último. Falta uno. Falta uno. Estaba contando. Si no me equivoco, falta uno. Falta uno. Y si no, nos dan 6 también, no hay problema. Sí. A ver, ¿qué más? Ay, lo que he dicho abarca muchas cosas. Que no permitiría. Que te aísle, ¿no? Sí, totalmente. Que te aísle tus amistades. Sí, no. No permitiría que me diga con quiénes tengo que estar, con quiénes no. O sea, creo que tiene que conocerme de una forma en que sepa que yo voy a comportarme y parar con personas que tengan mi misma energía, mis mismos valores y pueda tener la tranquilidad, ¿no? Correcto. Sí. Correcto. Qué bueno. Pero date el chance de salir, de conocer. Primero de conocer, porque también es el espacio donde vas a poder tú misma ponerte a prueba. Uh-huh. Corroborar qué tanto esto que nos acabas de compartir, que no vas a volver a permitir, lo tienes también en modo ejecutable. Porque una cosa es tenerlo en modo teoría, o sea, yo sé lo que no quiero y lo que quiero, pero otra cosa es en la cancha, como se dice, cómo lo manejo, cómo lo aplico. Así y la única forma es, voy a intentar, cómo soy ahora, después de pasar un tiempo largo sin pareja, cómo es mi rol de mujer ahora, saliendo con alguien. Y no porque salgas con alguien quiere decir que ya vas a construir una relación de pareja. O sea, estás en el proceso de conocer y es lo que hay que no descuidar, ese proceso de conocer a la persona. ¿De acuerdo? Okay. Gracias, Cielo, por regalarnos estos momentos de ti. Creo que hay muchas chicas y muchas mamás que van a hacer escuchar a sus hijas esto que nos has compartido. No sé si quieres de repente anunciar algo que vas a hacer en tu carrera. Bueno, en mi carrera estoy ensayando para un musical que se llama Mamma Mía, que vamos a estar en el peruano-japonés, en el Teatro Peruano-Japonés. ¿Desde cuándo? En julio. En julio. Ya pueden comprar las entradas desde ya en Teleticket. Sé que las primeras funciones ya están vendidas, así que si quieren disfrutar de este espectáculo que va a estar increíble, una historia súper linda, con las canciones de ABBA. Entonces va a ser un momento muy, muy inolvidable para todos los que estén ahí con nosotros. Ok, entonces en julio empieza Mamma Mía y las entradas en Teleticket. Sí, en Teleticket, sí. Ok. Gracias, Cielo, muchos éxitos. No, gracias a ti. Y los mejores deseos para ti también. Bendiciones. Gracias. Y a todos ustedes también por acompañarnos en este episodio, a conversar mucho de las relaciones de pareja, orientar mucho a las chicas y a los chicos también en la manera sana en cómo tienen que vincularse con las parejas, darles mucha información. Claro está que eso no va a garantizar que no se equivoquen. Se van a equivocar, pero siempre recibiendo la información, el aprendizaje puede ser mucho, mucho más rápido y también mucho más manejable. Espero te haya servido. No olvides de darle like, de suscribirte si aún no estás suscrito y a comentar. Si quieres dejarle un mensajito a Cielo, que ella también te va a leer. Gracias y nos vemos en el próximo episodio aquí en Todos Hablamos.